caminamos junto con la Amazonía. Ella nos tiende la mano, ella siente, ella llora, ella nos dice, nos grita con el tema del cambio climático. No olvidemos que la Amazonía es nuestra madre. Y si la Amazonía es nuestra madre, vengo yo a ser la hija. La Amazonía es mujer. La Amazonía o el Amazonas soy yo. El territorio está amenazado de muchas cosas que antes no hubo. Ahora se está amenazado por el clima que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Qué está pasando en mi río? ¿Será por la bulla de los motores? ¿Será por que están botando muchos plásticos en los ríos? Esos protectores de lagunas se están yendo. Si estamos al borde de la extinción de la vida, ¿qué estamos haciendo dejando que en las selvas explote hidrocarburos? ¿Por qué ocurre eso? Se ha irrespetado esa ley de origen. En muchos de los países desarrollados han violentado todo ese manejo, ese mandato. Nós, povos indígenas, tentaram nos calar, tentaram nos derrubar, mas esqueceram que nós somos resistência, nós somos luta. ¿Apostarle a la muerte y destruir la vida? No sabemos para dónde vamos y para dónde podemos ir puede ser tan distinto que cambie totalmente la forma como funcionan las ciudades, los pueblos, el campo, los bosques y demás. En la lucha contra el cambio climático hay una cifra clave, 1,5 grados Celsius. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que el año 2023 fue el año más caliente en la historia del planeta. Y ante esa realidad, la Amazonía es el lugar que algunos ven como la salvación para que los humanos tengamos un futuro menos catastrófico. Se presenta en estos momentos la emergencia en los cerros orientales de Bogotá. Muy difícil continúa esta emergencia en los cerros orientales, especialmente en el Cerro del Cable. Están viendo ustedes las imágenes de cómo las llamas toman fuerza en otro punto. Mucha atención que un incendio en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, dejó un menor de edad muerto y 9 casas destruidas. Vamos a conectarnos con John López, que está en el lugar de la noticia. John, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen al respecto? De esos incendios, conflagraciones ahí en los cerros orientales de la capital. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se van conectando a No One Radio, la palabra grande de los territorios. Mi nombre es Vanessa Tetelle, yo soy indígena del pueblo Bora y Huitoto. Le damos la bienvenida al informativo Voces y Territorios de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, donde hablaremos sobre la situación que tienen los pueblos, los avances y sobre las problemáticas que hay en los territorios. Hoy en la Amazonía se está viviendo una de las peores sequías y es a través de esos mensajes que la Amazonía y el territorio está pidiendo auxilio. Los abuelos han dicho que estamos unidos, es una conexión entre todos. Así los pueblos indígenas vivamos en la Amazonía, el compromiso es de todas las personas que vivimos en el mundo. Hablaremos también sobre qué están haciendo los pueblos indígenas a nivel nacional. Reconocer que esto que está acá hay que cuidarlo y hay que protegerlo.
¿Dónde cortó, mamita? Me gustó mucho. Realmente ser una mujer ticuna es ser una afortunada. Es saber hacer las cosas desde el sentir, vivenciar, desde la conexión de la misma Madre Tierra, que llamamos ahorita Madre Tierra. Entonces el territorio para mí es vida, es único, donde está mi familia, donde está mi comunidad, donde está toda la vida silvestre, donde nos encontramos con canto de las aves, donde interpretamos la canto de las aves, todo el cosmos, los 4 elementos. Entonces el territorio no está visto como las grandes industrias transnacionales donde se extrae todos los recursos naturales. Todo lo que está pasando hacia afuera nos está afectando a nosotros hacia adentro. La minería ilegal, la ganadería, todo lo que tenga que ver con las transnacionales, que vinculan también esta forma de vida, entre comillas, haciendo un sistema de desarrollo, tanto capitalista, en la parte también del consumismo. Eso está afectando dentro de los territorios porque se está generando ese desequilibrio que hemos tenido con la naturaleza, ¿no? De convivir con la naturaleza y de entender. Este viaje por la Amazonía, más allá de la geografía, es un esfuerzo por entender que existimos en relación con todo lo demás. Hoy, ante un planeta en crisis, se unen a esta lucha pueblos indígenas, científicos, líderes, gobernantes. Todo esto para comprender qué está pasando en la región y ver cómo podemos lograr el equilibrio entre el cuidado de la naturaleza y la evolución como humanos. La crisis climática se produce por el consumo de petróleo, carbón, gas y similares. Con esa energía que se ha alcanzado las productividades que hoy existen en el mundo y por tanto los niveles de confort del promedio de la sociedad de los países ricos del mundo. Sacaron petróleo, sacaron oro, eso nosotros prohibimos. Cuidamos el medio ambiente, cuidamos todo desde el lago, todo mejor dicho. Y nosotros aquí no tocamos, por eso nosotros 4 pueblos nosotros no dejamos, no queremos morir. Es de tradición de nosotros, no fue dueño, nombre de ella. Sí, esa es madre de nosotros. Por eso es así en ciudad hay derruba, ese ya es castigo, pues ya madre ya está llorando, está bravo ya ella. Nosotros como indígenas tenemos un control desde este espacio, sentamos, mezclamos y le pedimos permiso, y no por ambición, sino según lo que nosotros necesitamos. Y el hombre blanco no es por necesidad, sino es ambición, tener riqueza. Uno escuchaba años pasados de que en una cordillera en Bogotá, de que se inundó Bogotá. ¿A qué se debe? Y no, después dicen, no, fenómenos del niño, no, ¿qué fenómeno? Sino nosotros somos culpables. Y es que los territorios han sido, no solamente es una visión reciente, es una amenaza que ha llegado hace mucho tiempo, donde la explotación a los recursos, como en su tiempo fue el caucho,
y que llegó a la Chorrera. Imagínense, la revolución industrial europea llegó hasta lo más recóndito de los territorios donde estaban los pueblos indígenas, nuestros abuelos, nuestros antepasados, y tuvieron que vivir esa realidad de enfrentar la explotación, de enfrentar un choque cultural, y cómo resistir ante eso ha sido muy difícil. Este es el audio 133. Los abuelos hablan de las bonanzas, de momentos históricos, de momentos y periodos donde hay un cambio dentro de la sociedad que altera esa dinámica de económica y forma de vida de los pueblos indígenas. En su momento, en los primeros impactos en muchos territorios fue la venta de pieles, la venta de animales silvestres, como esa comercialización y esa primera cercanía con el mundo externo. En 1913, la fiebre del caucho empezó en la Amazonía colombiana para cubrir la gran demanda de caucho natural de las industrias de los Estados Unidos y varios países de Europa. Un árbol, un empresario y una casa convertida en leyenda marcaron la historia de la Amazonía y la de su gente. El periodo de la cauchería es entre 1890, los inicios de esta práctica, y 1933. Ya en los años 1900 en adelante sí propiamente se estableció ya el trabajo de caucho con entregas, con fechas claras de entregas ya como empresa, como tal. Y eso funcionó hasta 1910 más o menos de esa forma. Y luego también venían por el sur, puede decir uno, empresas o buscadores de caucho peruanos. La Casa Arana funcionó como el centro de acopio de todo el caucho que trabajaba la población indígena en el sector, y periódicamente también llegaban los barcos, los cuales se los embarcaban y se llevaba el caucho para Iquitos o para Manaus y luego hacia Inglaterra. Esta es la mata del caucho, conocido como la siringa. Al principio venía con unas intenciones, pero esas intenciones se le convirtieron en otras cuestiones ya de colonizar a los pueblos indígenas que vivían aquí en el perímetro de Chorrera. Cuando ya fuimos sometidos a la colonización, nos metieron a sacar la resina del caucho. De esta abertura, de cómo se corta en varias aberturas, en varias posiciones, y cada gota que caía, que se recogía, se iba recogiendo hasta conseguir lo que la mata producía. Que en este momento, ¿qué era esto? La extracción de recursos que empezó hace más de un siglo en Colombia todavía sigue, así haya cambiado de objetivo.
La mayoría de materias primas que se usan en Europa y otras regiones industrializadas no se extraen allá porque tienen leyes estrictas para cuidar el medio ambiente. Por eso, algunas multinacionales se vienen a conseguirlas aquí. Últimamente con estos metales raros y coltán para la producción de la industria electrónica, pues son demandas grandes de los grandes centros urbanos y de las grandes industrias que necesitan estos productos, pero que se producen de manera muy barata y en cantidades abundantes desde la Amazonía, y que lo mismo fue el caucho, lo mismo fue la madera, lo mismo es la carne. Fue un periodo inicialmente de mucha expectativa de las comunidades, de la población indígena, porque no se conocía cómo iba a ser el trabajo. Sin embargo, se veía con mucho entusiasmo el recibir elementos de la otra cultura, el machete, el hacha, el cuchillo, ¿sí?, la ropa. Entonces la gente fue adquiriendo esos productos con la promesa de entregar caucho, y es allí donde se genera el sistema de endeude. El indígena no pudo pagar la deuda, y esa deuda estuvo por varios años. Entonces, como no se pudo pagar, empieza el maltrato, y esos maltratos consistían en que los amarraban, los ponían al cepo, algunos los quemaban. Ligado todo que en estos periodos pues también los capataces consumían licor, sobre todo que traían también desde fuera, y en su estado de alicoramiento también se presentaban situaciones de violencia, tanto sexual, ¿sí?, disparos a los indígenas, algunos los quemaban. Entonces toda esa situación se veía sobre todo en esos momentos de entrega de caucho. Es un árbol de mucha contienda de historia. Por este árbol se ha desaparecido una cantidad de nuestros antepasados. Son recuerdos. La explotación de la selva para generar dinero y progreso quiere borrar el pasado. Algunos creen que la historia empieza con la llegada de los colonizadores a un nuevo territorio, pero otros piensan que es lo contrario, que la historia termina con la llegada de la maquinaria, las armas y la tecnología. Y asimismo, como sucedió con el caucho en aquella época, pues ahora de pronto puede que sucedan algunas otras situaciones que se presenten también con extractivismo de diferentes formas.
los dueños que llamamos de los lagos, de las lagunas, de los ríos se están yendo. Esos protectores de lagunas se están yendo. Y por eso muchas veces aparece la sequía también, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que está pasando en el Amazonas? ¿Qué está pasando en mi río? ¿Será por que están botando muchos plásticos en los ríos? ¿Será por la bulla de los motores? El río es el que mantiene a nosotros. Por eso nosotros lo cuidamos mucho, allá es donde nosotros vivimos. Donde vivimos casi no hay mucho pescado. Está por ahí como un día para uno llegar hasta allá. Por eso venimos para acá a buscar pescado. Esos están contaminados por los mineros, lo que sacan oro en el río, yo creo. Por eso se mueren esos pescados, yo creo también. Por eso se vuelven chiquiticos, yo creo también. Porque cuando no había eso, todavía había harto pescado. Y no se morían así como ahorita. Si uno se va por la playa, uno se mira abollado pescado, así, muertos. Se mueren solos nada más, yo creo que por eso yo creo. Ese mercurio se va esparciendo por los pescados y más que todo con los bagres, que son los que mantienen en el fondo del río, que comen tierra. Bueno, entonces como el mercurio queda abajo y ellos chupan y comen abajo, pues ese es el pescado del que en el momento se ve como en más estado de mercurio, ¿sí? Pues primordialmente uno no lo siente, pero en el tema científico, de parte de la contaminación en el agua, pues como uno no lo ve a corto plazo, sino que uno se va a dar cuenta a largo plazo que es la contaminación del agua, y ahorita lo estamos viendo con unas malformaciones de los niños, de algunos, no de todos, pero más que todo los que están cerca en la parte minera. Claro que nosotros sabemos que esos pescados están contaminados, pero nos tocó comerlo porque ¿qué más uno puede hacer? Y tampoco nosotros podemos correr lo que andan por ahí. ¿Es justo explotar los recursos de la Amazonía para satisfacer nuestras necesidades? ¿Está bien mantener nuestro estilo de vida sin medir las consecuencias de lo que hacemos aquí? Algunos científicos lo ven como una explotación moderna y dicen que la mayoría de la gente no conoce la relación que todos mantenemos con la selva. En los últimos 20 años hemos consumido la 10ª parte de la Amazonía colombiana, destruyéndola y empeorando la crisis climática. Más de 70.000 toneladas de pescado fueron traídas de Leticia el año pasado y años anteriores. Ese pescado se recoge en cuencas de Brasil, de Perú y de Colombia, todas con contaminación con mercurio. Entonces, quien está en la ciudad piensa que el pobrecito es el indígena o el campesino que está viviendo allá, pero es también el pobre
como ciudadano, como parte de un país que ni siquiera tiene una legislación que le permita, uno, controlar lo que consume y dos, generar la trazabilidad para que esos minerales no fueran comprados en el mercado internacional a pesar de ser generado en áreas claramente ilegales y con prácticas ilegales. Los bosques de Colombia se enfrentan a un nuevo enemigo. La ganadería es uno de los principales motores de la deforestación. Los rebaños son introducidos en los montes talados para legalizar los suelos. Todo el mundo quiere hoy en día tener tierra. Y a cualquier lugar, a cualquier precio, no importa la forma que la podamos tener. Si hay que comprarla, se compra. Si toca ir a invadirla, se invade. Si bien la deforestación empezó desde los primeros que empezaron a fundar este departamento, no se había reconocido que fuera un problema porque cuando se normaliza algo, lo vemos natural y no pasa nada. Cuando empezamos a sufrir las consecuencias del clima, estos calores impresionantes, que se ve que este año ha sido demasiado seco, no como en los tiempos antiguos, los tiempos han cambiado. Es la deforestación definitivamente. ¿Quién la está causando? Ahí es donde va el enredo del asunto. La selva ya está solo potrero, así como usted lo ve acá, lo ve por todos lados. Mucho potrero, mucha ganadería. Ese producto tiene un proceso y que de una u otra manera para traer ese producto a la mesa, a pesar de que tiene un beneficio económico, también hay una destrucción en el medio. Ahí es donde nosotros hemos entrado a ser parte de Forestar para poder tener una gran cantidad de espacio para tener más animales. Ya sea en hamburguesas o en otro tipo de alimentos, la carne que se come en muchos países del mundo puede estar proveniendo perfectamente de zonas deforestadas y en particular de la región amazónica. Donde antes era montaña y ahora ya es potrero, pues cambia el paisaje. Las brisas, los vientos, no es igual cuando estaba la montaña, y lo digo porque en mi sector deforestaron, y eso fue como si hubiese sido, o sea, una respuesta así inmediata, ¿sí? Al 15 días, el mes se vino una tormenta y unos vientos que nunca los habíamos sentido en la vereda, y pues de hecho fue la reacción de la gente. Dios está bravo por toda esa cantidad de árboles que botaron al suelo. ¿Quién causa la deforestación? No, el campesino. Entonces cogen a uno que se fue a ganar el jornal porque pues por falta de oportunidad, si le pagan bien, pues va y lo hace. Entonces llegan el ejército en helicópteros y cogen a un par de campesinos y sufren los procesos, porque hay varios procesados en cuanto a esos temas. Pero pues ellos no son la razón, o sea, no son la causa, porque solamente son personas que se fueron a trabajar y los cogieron ahí, pero el dueño, el que está pagando para que derriben eso, pues como eso no tiene título de propiedad, pues ¿quién va a decir no, es que a mí me contrató fulano? He visto la evolución de que realmente el campo se está acabando. Los animalitos ya son muy escasos e incluso ya hay una diversidad de aves que no se encuentran ahora en el territorio, que ya cuando uno las ve prácticamente es como un milagro.
Siento nostalgia porque esta población que hoy en día se está levantando, pienso yo que van a tener un sufrimiento grandísimo porque nosotros los seres humanos hemos venido acabando y deteriorando toda nuestra vida. Entonces es una alerta que estamos viviendo. La destrucción de la Amazonía sería acabarse la vida, acabarnos nosotros mismos. Porque esa deforestación cero en el tiempo podría ya ser un punto de no retorno de la selva, según la ciencia. Aquí el punto central es en que el centro de toda la operación es en el acaparamiento de tierras, el mercado de las tierras. Sobre ese mercado de las tierras, que además depende de un gran inversionista, ¿sí?, que no solamente las apropia, las deforesta, mete los animales, ¿cierto?, sino que hace todo este negocio. Entonces el negocio no está en simplemente tumbar árboles. De hecho, la madera aquí ni se usa en Colombia. Aquí se quema el bosque y se vuelve cenizas, porque el valor está en la tierra. En el mes de enero tuvimos un 200% más de quemas registradas en la región amazónica que en el año anterior, lo cual son un reflejo tremendo de lo que está sucediendo. Un grave incendio forestal se registra en el Bichada. Más de 7.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por las llamas. Desde el aire se evidencian las largas líneas de fuego que arrasan con la vegetación en Bichada, mientras desde tierra, combatefuegos y bombas de aire, organismos de socorro trabajan día y noche para la extinción de las llamas. Convertir la selva en una mercancía, destruirla y dominarla, trae consecuencias para todos. Comunidades denunciaron que se encuentran confinadas por orden de actores armados al margen de la ley. Se puede ver cómo mujeres y niños buscan refugio desesperadamente mientras pasa un barco rápido de mineros de oro quienes les disparan. Con el aumento de la violencia, aquí no hay nada, o sea, lo que es la selva, yo lo digo así. Usted mirará este mal refugio, pues no solamente aquí el resguardo, muchos otros resguardos donde no tenemos selva, donde no tenemos maderas para que no haya sombra, para que el agua siga sosteniendo, no lo hay. O sea, por lo que con la naturaleza digo, no, aquí ya no hay nada en la Amazonía. Especialmente aquí en el departamento de Guaviare no hay, o sea, no podemos decir tenemos una extensidad de selva virgen donde hay, no lo tenemos, o sea, no hay, es una gran preocupación. Ya los colonos, ya que se vinieron de afuera para acá, pues ya ellos vienen en busca de su territorio, tumbas, cría sus animales y va quedando ahí. Entonces el indio que estaba acá aquí en este territorio le toca correr más allá, más allá. Entonces se va perdiendo también ya el conocimiento como indígena y eso es muy triste. No tengo donde cultivar. Un indígena sin terreno creo que no es nada. Para los indígenas los terrenos es muy importante. Pero para mí me toca comprar todo lo que yo quiero comer. Yo lo compro a mi vecina o al otro vecino. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo con un emprendimiento, es mi emprendimiento con tucupí, ají. Y esto me toca comprar los bultos de yuca. La que tiene, pero en bulto de yuca acá los paisanos están vendiendo caro también. Yo estoy como un poco aburrida porque todo es dinero.
Yo quisiera tener un lote, un maneno, un terreno donde cultivar mi comida, mi yuca, mi plátano. No depender del otro. Tener y sembrar y yo misma hacer mi trabajo. Ahorita esto me está pidiendo, ahorita solamente tengo esto poquito. Ya por ahí 3, 4 semanas eso se me acaba y ya no tengo, no hay. Yo quiero volver a Mitú, porque en Mitú yo sé que hay mucha tierra donde vivía mi mamá. Allá, como dice el cuento, el territorio donde vivió mi mamá, allá quedó. De mi infancia no fue de colocar de zapatos, que estos de lujos, que celulares, como hoy en día no. De mi infancia era jugar, así de cosas materiales como de la naturaleza, recolectar pepas. Así era de mi infancia cuando yo estuve por allí en la comunidad de Tierra Grata. El buen vivir es que uno que conserve con la naturaleza, que nos dé todo y nosotros también cuidarle la tierra, ¿sí? Y que la tierra también nos produzca, que nos dé a nosotros, que no nos vengan a invadirnos así o tumbar otros, que bueno, toca tumbarles y uno para no estar ahí peleando con la gente, bueno, que no hagan daño a la naturaleza, que nosotros hemos vivido tranquilos, ¿sí? En la mayoría de las ciudades la riqueza o la pobreza se miden por la cantidad de bienes que tiene la gente o por lo que pueda consumir. Para los indígenas amazónicos, la vida no es acumular, es vivir. En este territorio la comunidad no siempre puede elegir qué comer, a dónde ir, de dónde venir. Las personas están limitadas y afectadas por una idea de progreso que no comparten. Pero nada de eso minimiza lo grandes que son. Si no fuera por los pueblos indígenas, hoy lo que se conoce como el bioma más grande del mundo, que es la Amazonía, pues no había esperanza para la humanidad. A veces creen un imaginario de que son los que paran vías, los que tiran piedras, pero hay más de 115 pueblos indígenas en Colombia, cada uno con su cosmovisión, cada uno con sus usos y costumbres, y también con contextos históricos diferentes, totalmente diferentes, y yo creo que ese clasismo ha hecho que nosotros desconozcamos toda esa historia que tiene cada pueblo. Hoy hay muy buena evidencia, muy bien documentada, de que el estado actual de protección de bosques es mayor cuando encontramos la ocupación de pueblos indígenas, pueblos aborígenes en esos lugares, que en territorios comparables donde no hay territorios indígenas. Esto ha sido reconocido por muchos gobiernos y durante mucho tiempo se han ido declarando resguardos indígenas que han permitido mantener ese cuidado de esos ecosistemas conservados. Entonces hay una simbiosis entre proteger naturaleza y habitar desde las lógicas indígenas que se ha cuidado en el tiempo, pero cada vez está más amenazado. De esa forma nosotros manteníamos la naturaleza, o sea, el mundo espiritual, porque para nosotros todo el universo es viviente, todos son seres humanos, son personas. ¿Sí? Pero eso al mundo occidental no significa nada. Pues para nosotros como comunidades, efectivamente el tema de la ancestralidad y la cercanía con la naturaleza pues es un tema lamentable, pero también es una responsabilidad que tiene la misma sociedad. Estamos llegando a un punto en que hemos descubierto que si se quitan ciertos elementos críticos de esa Amazonia,
que ha sido calculado en que si perdemos más o menos el 20% de su cobertura forestal total, la Amazonia entra en un punto de no retorno porque ya no hay forma de que ella se recupere y siga funcionando con todos sus componentes. Piensa tú en el cuerpo humano, si te quitan sectores de piel estratégicas en ciertas zonas del cuerpo, ya no es simplemente que tienes un poquito, unas úlceras o unas llagas en algunas partes, sino que tú entras en un colapso y caes en cuidados intensivos. Hoy estamos llegando a ese punto de no retorno. Estar en la Amazonía demuestra que las casas, los carros y todas las demás propiedades pierden su valor cuando el planeta se retuerce y algunas zonas agonizan. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Quedarnos en el municipio. Asimismo se le recuerda el decreto del Gobierno Nacional 457. La idea es no salir a la calle. A nivel laboral no he podido salir, buscar trabajo. Esta crisis nos tomó a todos por sorpresa. De la pandemia aprendimos muchas cosas. La primera más inminente es que todos estamos conectados, todos dependemos de todos y todos estamos montados en el mismo barco. Eso fue impresionante y eso implicó que nos diéramos cuenta como sociedad que como ciudadanos del mundo, 8.000 millones de ciudadanos del mundo, estábamos conectados y dependíamos todos de todos. La crisis climática no solamente es un tema de explotación y de causa a nivel mundial, sino también es un tema que involucra a los pueblos indígenas y sobre todo a la población que están en los territorios. Ir a la COP como pueblos indígenas, como voceros, como mujer indígena y sobre todo como una persona que viene del territorio, llevar esa vocería allá y escuchar y hablar con diferentes personas que estén interesados, pues es fundamental. Hablaba con mi papá y desafortunadamente estos diálogos internacionales, las comunidades ni siquiera saben que existen, ni siquiera saben que hay una cumbre mundial por la crisis climática, pero los abuelos sí saben que hay un cambio en el territorio, sí conocen que hay una desarmonía territorial, que el territorio ha estado cambiando, pero entonces que eso que sucede a nivel mundial también llegue a los territorios y de la misma forma de las voces que hay en los territorios, llegue a estos espacios de la cumbre mundial por la crisis climática. Esa voz no es mi voz, es la voz de la madre naturaleza que le replica la voz a los pueblos indígenas y el mismo pueblo indígena replica a una líder o a alguien que tenga esa vocación de poder hablar por ella. Amazonas es la mujer, Amazonas es la que nació acá, Amazonas es la virtud que tú llevas afuera a compartir esa experiencia del sentir amazónica. Las realidades que llegan a mi comunidad cada vez son distintas, pero también siento una admiración por las personas que están ahí cuidando el territorio. Entonces, ir a La Chorrera fue un aprendizaje bastante. Uno a veces no conoce su propio territorio y como pueblos indígenas llegar a estos espacios es hermoso y como que uno dice, bueno, hay que defender esto, hay que lucharlo, hay que conservarlo.
mostrar y manifestar cómo hemos sobrevivido a este daño que nos hizo, bueno, nosotros decimos el hombre blanco, ¿verdad? Dentro de ello también lo que siempre hemos estado luchando después de todos estos tiempos es uno puntualmente en el tema de los mecanismos ambientales. Nosotros los pueblos indígenas creo que hoy en la actualidad a nivel mundial jugamos un papel muy importante porque depende de nuestro conocimiento y de la sabiduría de nuestros mayores, de nuestros abuelos, pues la Amazonía ha sido y será siendo Amazonía. Buenas noches, bienvenido en La Chorrera, en este espacio, allá a la hija de La Chorrera, Wendy, bienvenida sea en su tierra, que nos dejó abandonados no sé cuántos años, pero acá estamos. Gracias. Y seguiremos. Pues mi nombre es Manuel Safiama Ecureni, autoridad máximo del pueblo Utoto, y para servirles pues las puertas están abiertas. Más allá de hablar de lo trágico que fue la Casa Arana, cómo la educación se ha convertido en un pilar fundamental para los pueblos indígenas, sobre todo de Chorrera. Y es también cómo esa memoria pues, se visibiliza a través de este uso y saber. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como pueblo en el territorio? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo cuidamos desde la maloca, desde el mambiadero? ¿Cómo se hereda lo tradicional a los hijos? ¿Cómo se hereda? Pero que también está el nivel. Nosotros como autoridad también tenemos el fortalecimiento organizativo, que eso también es fundamental, que más allá de que hay un presidente, que más allá de que hay un gobernador, también hay autoridades tradicionales y que nos hemos organizado como así. Vamos a compartir este elemento de recibimiento a esta comisión. Wendy. La esencia con lo que estamos acá siempre esperando. Wendy, pues creo que para eso fuiste a estudiar periodismo. Pues ya lo está mostrando su estudio. Acá una ella que nació acá, creció y ya está cumpliendo con su compromiso. Les doy mis agradecimientos. A veces esa Colombia amazónica está a veces muy lejana de los conocimientos de los colombianos. Nosotros como pueblos indígenas no solamente somos los que tenemos las plumas o los taparrabos, por así decirlo, somos los que estamos ahí, también tenemos aspiraciones, tenemos dificultades, tenemos muchos retos y que al final creo que no somos tan diferentes de los demás. Recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial. Hemos convocado una cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica, 10 en total, para que se reúnan,
para que puedan construir un programa común. Esta cumbre se realizará en el mes de agosto en Belém de Pará, en Brasil. Como Bolivia es lamentable ver que nuestro gobierno habla de protección, habla de unidad, cuando en nuestro país estamos divididos, están dando luz verde a la minería. Se cumple este segundo día de agenda aquí en Belém do Pará de Brasil, en medio de esta cumbre de la Amazonía, donde hoy saldrá este acuerdo conjunto que se va a presentar en la próxima COP que se va a realizar este año en Dubái. Lo que tiene que Están hablando sobre Surinam como el país más forestado del mundo, pero nosotros como pueblos indígenas que vivimos ahí no tenemos voz en todas las negociaciones y todas las decisiones que se toman. Los países amazónicos firmaron un acuerdo en París en el año 2015. Ahí se comprometieron a reducir la deforestación y a que la temperatura no se elevara demasiado, que no estuviera por encima de los 2 grados Celsius, que se mantuviera parecida a lo que había hace más de un siglo. Pero los datos actuales demuestran que eso no se ha cumplido y la deforestación en la Amazonía aumenta. De alguna manera el Acuerdo de París nos deja frustrados de que año tras año las COPs siguen generando frustración en muchos pueblos, especialmente del sur global, de que no se están logrando los compromisos, los aportes de los países que causaron el problema del cambio climático en una primera instancia. Nós não temos que deixar o nosso povo ser corrompido pelas grandes empresas. O pulmão do mundo é a manhã amazônica e ela está sendo caída e precisamos lutar com força, garra, para que ela possa continuar de pé. En este tema de la crisis climática, la ciencia, el movimiento social y la política van por carriles diferentes. Cada vez más el movimiento social se junta con la ciencia y cada vez más la política está encarcelada y termina en la retórica. Y decirle al mundo que nos tienen que ayudar a proteger esta cuenca sagrada que se llama Amazonía Viva, Humanidad Segura. ¡Viva la Amazonía! ¡Viva las cuencas sagradas! Si no recurrimos a acuerdos autogobernados entre las partes, de diferentes formas de conocimiento y de saber sobre cómo cuidar la Amazonía, es muy difícil esperar que solo el mercado o solo el Estado vayan a resolver este problema. El futuro climático del mundo se discute desde este jueves en Dubái. Nos encontramos en el segundo día de nuestra experiencia en la COP28 y pues hemos estado participando y escuchando diferentes paneles relacionados de soluciones hacia la crisis climática. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم. For investments including catalytic support of 5 billion. Altera transformation, which essentially is going to do what we've been asking for, is de-risk the investments on the continent. Son ricos quienes más emiten CO2. Son pobres quienes menos lo hacen. With Altera, we want to multiply private capital, stimulate innovation, and reduce barriers. And we have been trying to fighting for our rights because indigenous people have been connection with the spirit of the nature. What's happening in our territories. Pues ya conocemos el contenido del borrador que ha presentado la presidencia de la COP28. Es solo una propuesta, aún quedan horas para seguir negociando, pero de momento ha causado una decepción importante en Dubái. El texto no habla de eliminar los combustibles fósiles, como pedía la Unión Europea, sino solo de reducirlos progresivamente. Estamos yendo, así sea lentamente, pero yendo definitivamente a un punto en el cual entendemos que el punto de no retorno es en serio. Y es que la naturaleza misma encuentra las maneras y las formas de ella regenerarse y recuperarse. El problema ahí es la humanidad. ¿Qué va a hacer la humanidad a futuro cuando ya no tenga temas de salud, de oxígeno, de alimentación?
Entonces, este proceso lo hacemos empezando por nosotros. No es solamente una responsabilidad global. Empecemos primero por la responsabilidad con nuestros pueblos, con nuestra gente, con nuestros ecosistemas, y sobre eso aportamos al mundo en nuestra dimensión. Se me vienen muchas cosas, muchas realidades. Uno se desconoce a veces entre mismos pueblos, pero yo creo que lo que nos une es un acto de resistencia, de seguir hiperviviendo y lo orgullosos que nos sentimos como pueblos. Entonces, esa fuerza, esas realidades, sabes, que yo escucho en el territorio, me gustaría comunicarlo, pero yo creo que a veces le estoy hablando a la misma gente, a mi mismo pueblo, a la misma comunidad. El impacto de la crisis climática en la Amazonía es evidente. El miedo por la catástrofe es inevitable. Crece la preocupación entre los científicos, los líderes mundiales y activistas sociales. Cada vez tiene más fuerza la propuesta de restaurar y proteger el territorio amazónico, sumando esfuerzos. Para algunos el futuro depende de su capacidad y de sus creencias para cambiar la manera como viven en el planeta. Aprendiendo un nuevo oficio, otros garantizando la tenencia de la tierra. O también están los que solo quieren mantener viva su casa, vivir en ella y con ella. ¿Qué futuro quiere la gente? ¿Quién tiene el poder de planificar y determinar el futuro? El presidente, el primer ministro, el abuelo de la tribu, el padre de familia, el líder religioso. Cada persona en el mundo. ¿Tiene la crisis climática la capacidad de alterar esas ideas sobre el futuro? ¿Ese futuro es el que ya estamos viviendo?